En la semana recordaba a un amigo mío. Este amigo con gente es muy callado. Ese amigo que tengo con la gente es muy reservado, no le gusta hablar. Pero luego cuando fui a su casa a cenar, me sorprendió, porque no paró de hablar en toda la noche. Y yo dije, wow. Y el Espíritu Santo, ¿cómo es el Espíritu Santo? Con las cosas cotidianas nos habla. No hace falta estar todo el día leyendo la Biblia para que Dios te hable. Dios te puede hablar en una charla o una plática con un amigo. Y el Espíritu Santo me habló de cómo la inseguridad nos priva muchas veces de mostrar lo que Dios ha depositado en ti. Y estamos viendo una serie de inseguridad. A nadie le gusta no hablar. Escúchame muy bien, hay personalidades más reservadas, pero en el fondo esa personalidad reservada en casa habla. ¿Por qué? Porque es un hábito o un lugar de seguridad. Alguien que no habla mucho a lo mejor en la iglesia, te aseguro que en casa sí que habla. Todos hablamos. Si no hablamos es porque hay una inseguridad. Y la inseguridad nos priva de tantas cosas que Dios quiere hacer. Muchas veces justificamos, no, es que es mi personalidad no hablar en público. Ya, pero a lo mejor es obediencia que te subas a hablar en público. A lo mejor es obediencia al llamado de parte de Dios. Inseguridad no es en muchas ocasiones personalidad. Es una falta de firmeza y de sujeción a lo que Dios dice sobre ti. Cuando tú entiendes quién eres en Dios, eres seguro. Eres capaz de abrir la nevera espiritual que Dios te ofrece como padre y que se te caiga un yogur y ni pedir perdón. A mí muchas veces se me han caído las bebidas, las cosas en la casa y no voy hoy, papá, lo siento porque trabajaste duro este mes y fíjate, se me ha abierto la botella, se me ha caído, lo siento, digo, cachi la madre, yo quería este vaso de leche y cojo otro, agarro otro. Entonces cuando hay seguridad, vivimos de otra forma. Y hoy vamos a hablar con la ayuda del Espíritu Santo de la inseguridad que tenemos de parte del perdón que Dios nos ofrece. Vamos a estudiar un poquito qué es el perdón, porque para ser seguros en el perdón de Dios debemos entenderlo. Si tú y yo no entendemos el perdón que Dios nos da, no vamos a poder estar seguros, porque es algo pues que no entendemos. Si yo no entiendo una dieta, como mi hermano que me intenta explicar un montón de dietas, si no las entiendo, no las voy a aplicar, porque ¿para qué voy a sufrir para algo que no entiendo? Pues es muy parecido con lo que te quiero hablar esta tarde. Te quiero hablar del perdón de Dios, el perdón que tú y yo debemos entender, pero no solo debemos entender, sino debemos estar seguros, porque estamos en una serie de inseguridad. Y una de las inseguridades con las que tú y yo nos enfrentamos es el perdón de Dios. Por eso he decidido llamar este mensaje, esta predicación, ¿qué hago cuando no me siento perdonado por Dios? ¿Qué hago? ¿Qué hago cuando Dios me ofrece un perdón, pero no me siento perdonado? ¿Qué puedo hacer, oh Dios? ¿Qué puedo hacer? A lo largo de los años, uno aplica en su relación con Dios, depende de cómo ha sido criado. Te explico. Yo cuando era muy pequeño, mis padres, como muchos de ustedes que están aquí sentados hoy, les han educado, si tú haces esto, obtienes lo otro. Si tú te portas bien, obtienes esta recompensa. Y el problema es que muchos de nosotros intentamos aplicar eso a nuestra relación con Dios. Y en muchas cosas pues funciona, ¿no? Si tú buscas sabiduría, si tú buscas y lees proverbios y tú lees la Biblia, pues vas a obtener sabiduría. En algunas cosas sí aplica, pero en el perdón de Dios no aplica. Porque la iglesia tradicional y a lo largo de los años nos ha enseñado que en nosotros
leer la Biblia, en nosotros escuchar música cristiana, en nosotros adorar, estudiar hebreo, estudiar las lenguas, estudiar y estudiar, nos va a poner bien con Dios. Y eso no funciona, déjame decirte. Para ganar el perdón de Dios, en primer lugar debemos estar seguros del perdón de Dios. Y para estar seguros debemos entender el perdón de Dios. Y lo vamos a lograr con la ayuda del Señor en este mensaje. Y te voy a dar la ayuda que la Biblia nos da para estar seguros del perdón de Dios. Pero ahora, ¿estarás de acuerdo conmigo en esta tarde de que a lo largo de la vida los cristianos intentamos ganar el favor de Dios? Hoy he hecho un pecado muy fuerte, pues rápido voy a leer 8 horas a memorizarme todos los proverbios, todo el Nuevo Testamento, voy a decir en hebreo una oración y luego ni siquiera me siento perdonado. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios no se puede ganar. El perdón de Dios hay que hacer algo que vamos a aprender. ¿Estás conmigo en esta tarde? Qué bueno es Dios. Y hay un personaje. Estaba con mi hermano Lucas en estos días y le decía: Lucas, ayúdame a encontrar un personaje en la Biblia que nos muestre todo esto. Porque la Biblia no está escrita para simplemente leerla. Mucha gente que no cree en Jesús la lee y la estudia porque es el libro más vendido del mundo. Pero la Biblia es importante. Todos los personajes son un mensaje de Dios para ti. Tú debes aprender a leer la Biblia y aplicarla, orarla. Si viene que un ejército conquistó, pues yo oro que, Señor, tú me vas a ayudar a conquistar esta guerra, porque este ejército justamente significa victoria y yo quiero victoria. Tú debes aprender a masticar la Biblia. Y me gusta masticar al personaje llamado David, un rey muy famoso, pero me gusta no porque tuviese grandes picos en su vida, me gusta porque nos muestra toda su vida. ¿A cuántos les gusta que alguien sea transparente? ¿A cuántos les gusta? Pues la vida de David es súper transparente. La vida de David la podemos ver desde el principio a fin. Hay personajes en la Biblia que tú los lees y dices: ay, ¿quiénes son? Y simplemente te dejan un perfume bonito y dices: ay, qué bendición. Pero no conoces toda su vida. David sí. Y vamos a estudiar cómo David tuvo un momento en su vida donde cometió uno de sus peores pecados. En 2 de Samuel capítulo 11 vamos a estar viendo, vamos a ver capítulo 12 y algún salmo. Y nos va a ayudar el Señor a vencer la inseguridad del perdón. Entonces, David, un personaje increíble, un personaje grandioso, tuvo un momento en 2 de Samuel capítulo 11 donde cayó con una mujer. ¿Y por qué te voy a hablar de que cayó con esa mujer? Porque es importante que tú y yo entendamos el pecado. Y después del pecado David se arrepiente. Me gusta tanto David porque se ve todo. Se arrepiente. Ya te estoy haciendo spoiler de la historia por si no la has leído. Peca, se arrepiente y después lidia con haber sido perdonado. Peca, se arrepiente y lidia con el perdón. Y eso somos tú y yo en la semana. Por supuesto, si llevas una vida desenfrenada de pecado, te invito a que des un vuelco a tu vida y te la entregues a Jesús y vivas la experiencia de estar a cuentas con Dios por medio de Jesús. Pero para gente madura, porque en esta tarde estoy hablando a gente madura, que amamos a Dios, queremos seguir sus principios, pero en el día a día fallamos. Y decimos: Señor, ¿qué pasa? Que solo hay perdón para cuando te recibí en mi corazón y entraste, soy nueva criatura. ¿Y a qué? Ahora no soy nueva, soy maloliente, vieja y estoy cansado de la vida o cansada. ¿Ahora qué? Ahora no hay perdón, solo hay perdón para esa época y nos volvemos inseguros del perdón de Dios. Entonces, como David, tú pecas, te arrepientes y después de que Dios te perdona, lidias con la inseguridad del perdón. Porque este mensaje es para todos. Puedes que haya llegado a esta tarde súper conectado con las cosas de Dios, te sientas muy bien y digas:
Dios me ha perdonado, me siento súper bien. Pero va a llegar un día, te lo digo, es la verdad, donde por confrontación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos avisa de lo que estamos haciendo mal para santificación, puede que te sientas mal por un pecado y puede que tú empieces a dudar y a estar inseguro del perdón. ¿Sí? Entonces vamos a 2 de Samuel 11. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Joab era el líder de su ejército, y con él y sus siervos y a todo Israel, destruyendo a los amonitas. Y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Di conmigo, se quedó. Él se quedó en Jerusalén. Me encantaría parar y meditar en estos textos, porque nos enseñan mucho sobre la tentación, sobre cómo evitar momentos complicados, o meter la pata, no sé si me entiendes esa expresión, errar en algún sentido de tu vida. Nos da tips y te animo a estudiarlo y a preguntarle a Dios que te enseñe por medio de su palabra algunos tips para evitar tentación. Pero quiero por encima nombrar el pecado de David. Después nombrar el qué, nombrar que él se arrepiente, y por último llegar a cómo lidiar con la inseguridad del perdón de Dios. Entonces tenemos que David se queda en el palacio. Y sucedió, versículo 2, un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde su terrado una mujer que se estaba bañando con HS, con champú, y la cual era fea, no, la cual era hermosa. Déjame darte una frase: la tentación a menudo no reside en la calidad del objeto tentador. Escucha muy bien, la tentación a menudo no reside en la calidad, qué tentador es esto, no, sino reside en el estado de ánimo y corazón del que está siendo tentado. Puede ser lo más tentador, pero si tu corazón está afianzado en las cosas de Dios, no hay objeto tan tentador que te pueda mover. Preocúpate por tu corazón, preocupémonos por nuestro corazón, no tanto por la tentación. Es que es muy fuerte, voy al instituto y hay muchas cosas en mi trabajo, hay muchos paganos en mi universidad. No te preocupes. Es que mi estilo de vida es complicado, lidio con mucha gente. No te preocupes. Preocúpate por tu corazón. Dios se preocupa porque no te contamines. Versículo 3: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé. David entonces preguntó, dijo: qué tentador. Como cuando paso por una hamburguesería. Qué tentador. Esa hamburguesa llamada Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías. Y cabe la casualidad que Eliam era uno de sus valientes de David. Qué fuerte, David. Cómo el pecado a veces nos ciega y decimos: da igual que sea mi primo, mi abuelo, quiero carnalidad, quiero, me da igual. Y eso le pasó a David. Era Eliam, uno de sus valientes. Urías, uno que se estaba matando por David en el ejército. Y David tan tranquilo mirando a su mujer, haciendo un anuncio de HS. Versículo 4: y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, es decir, que se lavó, y se volvió a su casa, y concibió la mujer. Esto no significa que ya dio a luz, no tan rápido, no, el David no era tan jefe. Sino que envió, concibió significa que estuvo encinta, se embarazó. Entonces David y Betsabé no planearon esto. Apunto aquí. Estaban aterrorizados tanto por el problema del embarazo como por el hecho de que significaba que se descubriría su adulterio. Que se descubriera el adulterio de David significaba que los iban a apedrear según la ley de Moisés. Puedes leerlo, yo creo que en Levítico. Y que David le descubrieran con Betsabé era ridículo para él. Entonces, ¿qué hizo David? Ocultó su pecado. Ocultó su pecado. Y a medida que seguimos leyendo, te voy a contar un poco cómo pasa.
porque hay algunos textos más que leer. Pero ¿qué pasa? Entonces David decide, ¿qué hago? Y David se le ocurren un millón de ideas, como alguien aquí seguro cuando quiere ocultar un pecado. Se te ocurren todas las ideas posibles. O cuando vas a hacer el devocional, tu tiempo con Dios, se te ocurre todo lo que no se te ha ocurrido en el día. Dices, ostras, tengo que llamar a este, tengo que hacer lo otro. Oye, es que en cafetería ya Josué ha usado los manguitos de café. Se te ocurre todo y todo lo que tienes que hacer. Pues cuando una maldad, no te preocupes, que el diablo y tu propia carnalidad se encarga de recordarte todas las escapatorias. Eso no es la sabiduría de Dios. Eso es nuestra propia carnalidad. Y a David se le ocurre la brillante idea de llamar a Urías, que estaba matándose por el pueblo. Y le llama, y Urías viene a palacio. Y entonces David dice, quédate a dormir, propiciando que tuviera sexo con Betsabé, y así podría inculcarle a él ese hijo. Esa fue la idea de nuestro David. Entonces lo que pasa a continuación es que Urías es un tipo fiel, y Urías no va a casa de su mujer. Algunos comentaristas dicen que era porque se olía algo con Betsabé, que esta ha hecho algo, pero yo no lo creo porque la Biblia no lo remarca. Entonces yo me limito a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que se quedó, y él dijo, no voy a ir porque mis compañeros están sufriendo en batalla y yo no soy capaz de ir a la cama con mi mujer cuando mis amigos se están partiendo el lomo. Eso nos enseña algo muy impresionante. Hay momentos sí de descansar aunque los demás estén trabajando, pero hay momentos de llorar con los que lloran. Hay momentos de sufrir con los que sufren. Hay momentos que aunque estemos amargados, nos toca reír con los que ríen y celebrar las victorias de otros. Entonces Urías se queda. Señor, se queda. Y no solo eso, a la siguiente noche David dice, ¿cómo? ¿Que no has ido? Y le emborracha y le dice, por favor, casi que se lo dice, acuéstate con tu mujer. No, le dice, ve a su casa, ve a casa con tu mujer, ¿no? Entonces él se queda a las puertas y no va a dormir. Entonces la siguiente brillante idea, di conmigo, brillante idea. Otra brillante idea que se le ocurre a David es escribir una carta, y esa carta se la da al mismo Urías, donde ahí venía para que le asesinaran en esa carta. Y a nuestro David se le ocurre la brillante idea de escribir una carta para que le asesinaran y mandársela a Joab, el líder de su ejército. Y Urías, tan fiel, tan leal, no abre la carta. Y Joab, tan cabezón y tan poco leal, no le dice a David lo que tenía que haber hecho, sino le dice, ok, y lo hace. No me voy a meter ahí. Pero lo asesinan. Asesinan a Urías. Urías muere, y Joab manda un mensaje a David y le dice, no vamos muy bien en la guerra. No vamos muy bien, pero Urías ya ha muerto. Qué astuto el Joab. Mira, yo te suelto como cuando yo suspendía 2 exámenes, pero mamá, he aprobado 1 y con buena nota. Mira, esto no me ha ido muy bien, pero este ha ido bien. Y mi mamá, pues, no sé. Entonces, eso intentó Joab. Joab intentó decirle, hey, ya ha muerto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que David ya dice, perfecto, continúo con mi vida. Esto es de Dios. Encima le iba a quedar bien delante del pueblo, porque iba a coger a una viuda, a Betsabé, y la iba a hacer parte de su vida. Súper, me sirve súper. Y continúa su vida. Hasta que, di conmigo, hasta el capítulo 12. Porque en el capítulo 11 lo leemos muy rápido, incluso en un devocional de 10 minutos. Pero esos son alrededor de 2 años de historia. Los capítulos de la Biblia no pasan de la noche a la mañana. Esos son gente que la escribió y tardó en suceder mucho tiempo. El escritor pues tardó menos, pero la historia tarda un poquito más. Entonces, capítulo 12, Natán llega. ¿Quién es Natán? Natán es un profeta. Porque Antiguo Testamento, antes de que Jesús resucitase y nos dejase su espíritu, el espíritu habitaba muy fuertemente en distintas personas que Dios seleccionaba. Estos se llamaban profetas.
Y el de esa época se llamaba Natán. Y Natán llega a David. Y Natán no era un cualquiera. Aparte de ser un hombre de Dios, era un amigo. Yo recuerdo cuando vengo a la alabanza y veo a Anthony, me salta una sonrisa. Y yo me imagino a David viendo a Natán, alias Anthony, y sonriendo. Como en el ensayo con la diadema. Y que estaba así, digo, pero ¿qué tiene en la cabeza Anthony? Y entonces yo me imagino que llegó Natán y David, oh, mi fiel amigo, porque últimamente le había dado muy buenas palabras. Normal, David estaba haciendo las cosas bien. Un hombre de Dios afirma al que hace bien, pero también con mucho amor confronta cuando algo se está haciendo mal, considerando como superior. Pero ahora Natán llega. Y Natán no llega y le dice, así dice el Señor. Como sería lícito, en el Antiguo Testamento lo vemos. Pero a Natán es muy astuto, es un buen comunicador. Y le dice Anthony a Josué, yo soy David. Y Anthony le dice, hey, déjame contarte una historia. Así que vamos al capítulo 12. Pero antes de leerte lo que le dice, el versículo 1 empieza muy bueno. Dice, Jehová envió a Natán. No la emoción, no la duda, no la incertidumbre envió a Natán. No, Jehová envió a Natán. ¿Esto qué nos enseña? El pecado de David desagradó a Jehová, pero David no escuchaba la convicción del Espíritu Santo ni tampoco a su conciencia. Todos tenemos conciencia. Pero a veces no escuchamos ni a la conciencia ni al Espíritu Santo. Entonces ahora envía a Dios a alguien más para hablar a David. Y Dios en su misericordia siguió hablando a David incluso cuando David no escuchaba. Sin embargo, di conmigo, sin embargo. Escucha muy bien, sin embargo, nadie debe suponer que Dios hablará para siempre al pecador impenitente. No esperes que Dios siempre te dé una super oportunidad. No esperes que Dios siempre acuda a tu rescate como estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque en Génesis 6:3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Gloria a Dios. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Es decir, que cuando escuchamos o sentimos la convicción del Espíritu Santo, debemos responder de inmediato, porque es posible que no siempre esté ahí. Dile al que está a tu lado, no siempre va a estar ahí. Ahora dile, no siempre te va a dar una oportunidad. Porque a veces Dios te va a esperar. Por supuesto Dios te espera con los brazos abiertos. Yo me estoy refiriendo a llamar. No siempre Dios te va a llamar. Génesis 6:3, se lo vuelvo a leer. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Pero volvemos al versículo. Viniendo Natán a él, ¿qué le dijo? No Natán a él, sino Natán a él. ¿Sí? Muy bien, gracias, un 6. Muy bien, entonces viniendo Natán al David, le dice lo siguiente. Había 2 hombres. Ahora está a punto de contarle una historia y comunicarle un buen mensaje. Me encanta Natán. Dice, había 2 hombres en una ciudad. Imagínatelo aquí conmigo. Un hombre rico y un hombre pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado, criado, así como Jesús con nosotros, que Él nos ha comprado, criado y que había crecido con Él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Versículo 4. Y vino uno de camino al hombre rico. Viene un hombre moreno como Berly y le dice al hombre rico, no quiero tomar de tus ovejas y de tus vacas para guisar, para el caminante que había venido a él, sino que tomó, Berlique Urbina toma la ovejita del pobre, de aquel hombre pobre, estoy en el versículo 4 al final, y la preparó para aquel que había venido a él. Versículo 5 dice, entonces se encendió el furor, se levantó David, se levanta David, ¡uah! Dí conmigo, ¡uah! El rey habla, heme aquí tu rey. Se levanta el rey y en su furor, en gran manera aquel hombre le dijo a Natán, vive Jehová, di conmigo, vive Jehová, que el hombre que tal hizo es digno de muerte. Vive Jehová.
Vive Jehová. David demostró que a menudo tratamos de librarnos de nuestras conciencias culpables al juzgar a otra persona. Es que soy el rey, debo ejercer de rey. Y lo único que hacemos a veces, poniéndonos en el lugar de Dios como juez, es ocultar nuestras iniquidades. Versículo 6. Y debe pagar, sigue hablando David bien enfadado, debe pagar la cordera con 4 tantos. Aquí está citando un versículo en Levítico, que es lo que debían pagar. Algunos que tienen que restituir, que si roban deben restituir. Está citando la Biblia. O sea, vive Jehová, yo soy el rey. Y aparte le cita un versículo, como muchas veces yo he hecho. Entonces, versículo 7, dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más, dice Dios a David. Y te dice a ti en esta tarde: ¿por qué has cambiado a Dios? ¿Por qué cambias a Dios en tu día a día? Cuando Dios te puede dar, como dice Efesios, más de lo que pidas o incluso imagines. Pero a veces nos equivocamos de pedir, pedimos a Satanás antes que a Dios. Pero dice el versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Cuánto aprendemos aquí. Si voy a pararme, ¿por qué tienes en poco la Biblia? ¿Por qué la tienes en poco? ¿Por qué tenemos en poco lo que Dios nos dejó? Nos dejó su palabra. Es que no escucho a Dios. Nos dejó su palabra. ¿Por qué tienes en poco su palabra? Solo 10 minutos en la mañana. ¿Por qué tienes en poco su palabra? Si Raquel y Berlín estos días me preparan un plato extremadamente rico y me lo como en 2 minutos y ni les doy las gracias, ¿por qué tienes en poco mi comida?, me dirían. Así te dice Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tienes en poco mi palabra? ¿Por qué? ¿Por qué, Josué? ¿Por qué tienes en poco la palabra? Versículo 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías. Le está diciendo su pecado oculto que nadie sabía. Y a él lo mataste con la espada. No simplemente le dice el pecado, sino con detalles. Por lo cual ahora, versículo 11, así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, mujeres que Dios no permitía que tuviesen los reyes. Desde el principio de Génesis hasta el final de la Biblia fuimos diseñados para una sola mujer. Luego lo discutimos a solas si tú quieres, por tiempo, aunque la Biblia habla de ello. La Biblia habla de una sola mujer. Y ahí vemos la tremenda gracia de Dios, que a veces Dios ni te nombra todos los pecados que tú tienes. Te pasa tantas cosas por alto. Pasa cosas por alto de tus hermanos también. Perdonémonos. Versículo 12: porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de Israel y pleno. ¿Qué le está diciendo? Suena muy poético, pero es lo que pasa unos capítulos después. Su hijo, creo recordar, se acuesta con todas sus mujeres y lo hace a plena sol, como dice aquí, delante de todo Israel. Entonces, esto me encanta. Aquí viene la respuesta de un hombre de Dios. Un hombre de Dios que acaba de caer, bueno, no era en ese momento, habían pasado, recuerda que un capítulo no es un día, un capítulo suelen ser varios días. Pero entonces David responde como un hombre de Dios. Y que Dios nos ayuda a responder así. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Tú ahí sentado acabas de pensar, seguro estoy, vaya caca de oración. Y así muchas veces pensamos nosotros cuando oramos a Dios: vaya caca de oración. Pero es que no se trata de cuántas palabras decimos, no se trata de cuánto tiempo ayunas, se trata de estar seguros en el perdón de Dios.
¿Y cómo estás seguro en el perdón de Dios? Creyendo en el perdón de Dios. Ese es el truco para ser seguro en el perdón de Dios. Creer. No lo digo yo, ahora te voy a dar un versículo. Porque sería muy fácil para mí decir, cree, cree, como muchos mensajes en YouTube y cree, ten fe. Pero no se trata de eso, se trata de ponerlo con una base bíblica y te la voy a dar. Te la voy a dar. Pero ¿qué dice David? Tan solo 2 palabras en hebreo. Lo tengo que mirar porque claramente Anthony sabe mejor hebreo que yo. Atal Yahweh. 2 palabras. 2 palabras. Pero ¿qué pasa aquí? La confesión de David es un buen ejemplo. Escucha muy bien, te va a dar libertad esto que te voy a leer. La confesión de David es un buen ejemplo. Puso la culpa directamente sobre sus hombros. No minimizó su ofensa. No dijo, uy, pero es que estaba débil. Uy, es que estaba en un momento complicado de mi vida. Uy, es que necesitaba descansar. Uy, es que mis 899, 300.000 mujeres no me complacían. Uy, no minimizó su ofensa. David se dio cuenta de que había pecado especialmente contra Dios. Estas 2 palabras en hebreo, Atal Yahweh, y el corazón que ella refleja, muestra la diferencia fundamental entre David y Saúl. Saúl, si lo recuerdas en épocas anteriores, como dicen los capítulos, ¿no? En capítulos anteriores. Pues en capítulos anteriores, Saúl hizo una oración que flipas. Hizo una oración súper larga, súper elocuente, pero vacía. Las más grandes penas no son siempre las más verbales. Saúl confesó su pecado más ampliamente, pero con menor eficacia. En todo esto, David se reveló preeminentemente como un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, otros hombres que hubiesen matado al profeta. Otro hombre que dice, me han pillado en el pecado, ¿qué hago? Me libro de este profeta y punto. Y ya me arrepentiré, algunos decimos. Pero ahora lo vamos a estudiar. El pecado no se trata nada más de pedir perdón. El perdón sí está, pero el proceso de santificación es más largo. Cuidado donde nos metemos. Pecar es como un pedo, porque te tiras un pedo y a lo mejor pides perdón y te perdonan, pero el olor sigue ahí. No lo voy a hacer ahora en directo. Si tú te tiras un gas, un pedo, como lo quieras llamar, quiero comunicártelo bien. Si tú te tiras un pedito, por muy flojito que suene, y por mucho perdón que le digas a tu mujer en la cama y le digas, uy cariño, lo siento, es que hoy en el Conecta Berlin me ha dado judías. Lo que tú quieras, te va a perdonar, pero el olor está ahí. El perdón de Dios es muy parecido. Porque Dios te perdona, como tu mujer a las 11 de la noche cuando te tiras un gas. Pero el olor está ahí, y más si levantas la sábana y dices, la gloria sequina. Pequé contra Jehová. Después de meditarlo, David expresó más elocuentemente su arrepentimiento. ¿Dónde? Me encanta la Biblia porque puedes estar leyendo una parte y luego te vas a otra parte y está hablando de lo mismo paralelamente. Me encanta. Pues esta historia de 2 Samuel 12 está muy conectada con el Salmo 51. Un salmo de perdón, un salmo de Señor, perdóname, ten piedad de mí, y de arrepentimiento, que te invito a leer los días que estés sintiéndote muy pecador y que necesites más del perdón de Dios y necesites arrepentirte. Lee el Salmo 51, decláralo como una oración. Y aquí David lo hace y escribe el Salmo 51. Pero yendo más adelante, porque el tiempo pasa, dice, y Natán dijo a David. Aquí viene la respuesta de Natán. No me quedo nada más con la respuesta de David. Natán le responde y le dice, también Jehová ha remitado tu pecado, no morirás. En otras versiones dices, Jehová ha perdonado tu pecado y no morirás. Más, di conmigo, más. El gas del pedo sigue ahí. El bebé sigue ahí. Y claro que hay perdón. Y claro que hay compañía de parte de Dios en tus liadas. Sí hay compañía de parte de Dios. Pero no merece la pena liarla. El perdón siempre está. Si vamos, como dice Primera de Juan, me lo decía alguien esta mañana, si confesamos, hay perdón de Dios. Sí, pero no quiero entrar ahí porque no te estoy hablando de cómo ser perdonado. No, está bien, tengo que comentar por encima. ¿El qué? 3 cosas: el perdón, me arrepiento
O sea, hemos comentado el perdón o el pecado, me arrepiento, y después la tercera parte, y que vamos a ir súper rápido, el tiempo pasa, ¿cómo lidio con la inseguridad del perdón? Quiero llegar al tercer punto o tercera idea de esta meditación, ¿sí? Entonces el pecado es lo que hizo David. Ahora David se arrepiente, perdóname, Señor. Hay secuelas de ese pecado. Dice la Biblia, por tiempo no te lo voy a leer, pero dice la Biblia que tuvo un hijo y la consecuencia fue que el hijo murió a causa de tu pecado. Muchos mueren a causa de tus liadas. Tu familia a tu alrededor es perjudicada. Así que cuidado, porque vamos a rendir cuentas de la iglesia, de la familia, de tu hermano, de tus amigos. Por supuesto, si ellos la lían no es tu problema, pero si tú les influencias a liarla, sí es tu problema. Y el niño de David tuvo que pagar las consecuencias. ¿Quién está pagando las consecuencias de tu pecado? ¿Quién? ¿Quién paga las consecuencias de tu pecado? Entonces David ayunó y oró, y no me voy a meter ahí, me encantaría, hay mucha riqueza, te animo a estudiarlo. Pero David ya se entera que ha muerto su hijo y continúa, entiende y acepta. Pero vamos a seguir avanzando y ya entrando a terminar. Salmo 32. Ya David ha pecado, lo hemos estudiado, ¿sí se ha entendido? ¿Sí? Ya David ha pecado, ya David ha sido perdonado. Ahora a David le toca un lunes donde Jesús me perdonó el domingo, tuve un encuentro, pero no me siento muy perdonado hoy. Porque hay distintas clases. Hay una clase que es la que tú te autocondenas, la que tú eres el secretario de Dios, o yo soy el secretario de Dios, y nos encargamos de recordar nuestros pecados a Dios, pecados que ya han sido perdonados. Esa es una clase y espero que puedas salir de ahí. Pero yo me refiero en esta tarde que también hay sangre y hay libertad en parte de Cristo para todos los que viven atados. Pero ese no es el mensaje en el día de hoy. El mensaje en el día de hoy es la inseguridad, los pecados del presente, pecados donde tú de repente has pecado, como todos en esta sala pecamos. ¿Y qué haces? Tienes que ir a hacer una cosa, otra, no te da tiempo a ayunar tus 8 horas como de costumbre. ¿Y qué hago? No me siento perdonado. Ahí es lo que estamos hablando. Ahora, muchas veces uno se autocondena y dice, hice esto. Cuando la Biblia dice que Dios, en Miqueas lo dice, lo puedes leer, Dios tira tus pecados al fondo del mar y no se acuerda de ellas. Ahora, eso no es que los escriba en un papel, haga una bola y los tire, no, es una expresión poética, es decir, que no se acuerda de tus pecados. Ahora, no te conviertas en secretario del Señor Jesucristo y le recuerdes tus liadas, tus meteduras de pata. Pero ahora, Salmo 32, donde David ya ha sido perdonado, pero le toca lidiar con ese perdón y esa inseguridad que a todos nos viene. Salmo 32, acompáñame. Tanto que decir, me encantaría, pero es importante que me someta al tiempo, que ya no me estoy sometiendo, pero voy a intentarlo. Salmo 32, esto es la parte final y la más fuerte del mensaje. I need you to catch this, como se dice en inglés. Necesito que captes esto, es lo más importante. Hemos hablado del perdón, del pecado, hemos hablado del arrepentimiento. No hemos ido muy profundo, pero vamos al punto fuerte del mensaje: la inseguridad del perdón de Dios. Y he aquí un hombre que batalló con la inseguridad, David. Y dice así: bienaventurado, se está diciendo a él mismo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Tú tienes que decirte eso de vez en cuando en el día: bienaventurado, por mi transgresión ha sido perdonada y cubierto mi pecado. Aquí David hablaba de la gran bendición que hay para el hombre o la mujer que conoce el perdón de Dios. Su pecado ya no está expuesto, está cubierto. Versículo 2, bienaventurado otra vez el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. El perdón es una posición, déjame decirte, una posición con Dios declarada y dada. Apunta esto en tu corazón, en tu móvil. El perdón de Dios es una posición declarada. David lo está declarando. Y el perdón de Dios sobre tu vida es una posición. Tú te posicionas como perdonado o no. Es una posición declarada y dada. No es que te la ganes, es una posición que Dios te regala.
ser perdonado no se gana, es declarado y dado. Ahora versículo 3, ¿recuerdas a ese David que ocultó su pecado como hemos visto antes? Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, es mi gemir todo el día. El pecado duele al final. Ocultar el pecado al final te come los huesos. Es mejor vivir en libertad con Cristo. Líbrate de esa doble vida, te va a comer. Es mejor confesar, pasar un momento a lo mejor un poco con el culito más apretado en tu vida y venga, vamos, humíllate. Sí, lo hice mal, lo sé que la lié. Es mejor eso a pasar años y años con un pecado guardado y andar de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es mejor la vida que la muerte interiormente y la vida aparentada. Gloria a Dios. Dice el versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es decir, ¿qué está pasando aquí? Lo que nos pasa muchas veces, que la mano de Dios, sí, escucha muy bien, pon mucha atención, la mano de Dios a veces nos agrava, nos aplasta. Se llama convicción de pecado. Y a David el Señor le estaba convenciendo del pecado. Le estaba diciendo, hey, hay pecado en tu vida, demostrando que él era hecho un hijo de Dios y que el pacto de Dios no le permitiría permanecer cómodo en el pecado habitual o no confesado. Aquel que no siente, escucha muy bien, aquel que no siente desdicha ni se queda de tal estado, tiene muchas cosas más que preocuparse. Entonces, entendemos que al entrar en la vida cristiana te vas a sentir mal por el pecado. ¿Qué desdicha es esa? Déjame leerte lo que dice un teólogo. La verdad es que si eres un genuino convertido, te sientes peor. Escucha muy bien a esto. Te sientes peor por tus pecados. Te sientes peor que un no creyente, porque ahora tienes una nueva naturaleza. Ahora que el Señor ha entrado en ti, ha hecho una nueva obra en tu vida, convirtiéndote. No solo estás justificado con Dios por medio de Jesús, sino que el Espíritu de Dios habita en tu corazón. Y ahora tu sensibilidad al pecado es mucho más intensa de lo que antes era. Los no creyentes sienten culpa, miedo y ansiedad, pero no sienten todo el peso de la realidad del pecado. Es normal que sientas que el pecado es muy fuerte. Soy un pecador, es normal que lo sientas. A veces no es Satanás, es el mismo Espíritu Santo. Te voy a explicar el por qué. Pues porque como el apóstol Pablo dijo, soy el principal de los pecadores. ¿Por qué el apóstol ungido que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento se sentía un pecador? ¿Por qué? Porque tú y yo nos sentimos inseguros y pecadores respecto al perdón de Dios. Y déjame ilustrarte con este principio. A medida que creces en Cristo como creyente, escucha muy bien, pecarás menos y te sentirás peor. ¿Por qué? Porque a medida que pecas menos, amas más la justicia. Y cuanto más amas la justicia y cuanto más te parece a Cristo, más odias el pecado. Te preguntas a lo largo de los años, ¿alguna vez tendré victoria sobre mi pecado? Claro que sí. Pecarás menos, vas a pecar menos, pero te tengo una noticia, te sentirás peor. El verdadero corazón, aquí viene la parte buena, no me malinterpretes, escúchame hasta el final. El verdadero corazón de una persona piadosa siempre está quebrantado por el pecado, pero ahí radica el gozo del creyente, porque al mismo tiempo que estamos quebrantados por nuestro inmenso pecado, somos conscientes de la gracia y así vivimos en esa clase de quebrantamiento con gozo. Esto es otro nivel, my friend. Esto es otro nivel y espero que algún día, hermano, hermana, lo puedas entender. Que ahí se puede tener gozo en el quebrantamiento. Se debe vivir como cristiano quebrantado por el pecado, pero con gozo por su gracia, dándonos cuenta de que el pecado sigue ahí, porque somos pecadores. Vivimos en un proceso de santificación y lo odiamos ahora más que en el pasado, pero también aceptando más la gracia. Así que existe esa realidad, como Pablo dice, tengo un hombre miserable conectado conmigo, pero el triunfo en Cristo. Así que todos venimos de esa manera como creyentes. Escucha muy bien. Si no sientes el peso del pecado y no anhelas la santidad de Dios, entonces no tienes al Espíritu Santo. No lo tienes. O ya
el Espíritu Santo ya no te avisa. Estoy terminando. Es decir, ten cuidado cuando el pecado ya no te lleva al quebrantamiento. El pecado también se vuelve una costumbre. Sí, se vuelve una costumbre. Versículo 5. Bueno, no, vamos al 1. No hay tiempo. Versículo 1, volvemos a este versículo 1. Dice: bienaventurado aquel, vete ayudándome, Alami, me va a ayudar con una ilustración. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido, ¿qué dice? Perdonada. ¿Y qué? Y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, ¿qué? Jehová, conmigo. ¿Qué dice? Jehová no. Entonces hasta aquí tienes que entender que Dios, por medio del sacrificio de Jesús, perdona. Versículo 1 dice perdonada, es decir, perdona. Y cubierto su pecado, es decir, cubre, perdona, cubre. Y versículo 2, quita toda culpa. Jesús sí lo hace. Ahora, si nunca lo crees, nunca lo recibes. Te lo voy a ilustrar. Estos son el perdón de Dios, son estas pelotas. Y el perdón de Dios es: te quita de la iniquidad. Muy bien, está vacío por aquí, ¿verdad? Sí. Te quita Dios te puede quitar la iniquidad, te puede quitar la culpa, puede cubrir tus pecados y tus miles de metidas de pata. Sí puede, pero si hay inseguridad, no puede estar seguro. Si hay inseguridad, no se activa el perdón. ¿Puede Dios tener todas las promesas como las tiene en su palabra? Puede tenerlas. Puedes tener en la Biblia todas las promesas, pero ser inseguro y no obtenerlas. Si tú no tienes seguridad del perdón de Dios, si tú no crees en el perdón de Dios, nunca vas a obtener el perdón de Dios. Ahora te voy a dar un versículo, porque hace falta creer. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda. Te pierdes sin creer. Creer es inseguridad. Muchas cosas Dios tiene para ti, pero la inseguridad, que todavía no quieres trabajar, aún después de 20 capítulos, no sé cuántos llevamos, y seguiremos con ello, de capítulos de la inseguridad. Tú puedes escuchar todas las prédicas, pero hasta que no te pares, le des la vuelta y digas: enfrento la inseguridad, no van a calar las promesas de Dios. Te quito la culpa, estoy seguro de ello, Señor. Limpio tu pecado, estoy seguro de ello. I'm secure, Lord. Te amo, estoy seguro de ello. Pagué por tus pecados, estoy seguro de ellos. Esta pesa más, estoy seguro de ello. Pero Señor, esta pesa un montón, esta es bien complicada, esta me va a llevar años de restauración. Pero lo creo. Dile que está a tu lado: lo creo. Y Señor, ayúdanos a creer. Ayúdanos a creer en tu perdón. Ayúdanos. Gracias, Alami. Luego lo recogemos. Vamos terminando, nos ponemos en pie, por favor. Qué bueno es la palabra de Dios, pero no me puedo ir a mi casa sin citarte otra conexión. Hemos entendido la clave, pero no te quedes con la clave. Déjame darte el postre también. La clave para la seguridad del perdón de Dios hacia tu vida, ¿cuál es? Es creer. Vamos, más fuerte. Es creer. ¿Qué es? Creer. Tienes que creer. Y no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Romanos 4, y nos vamos para casa o a la siguiente actividad. Romanos 4, ¿qué le pasa en el versículo 7? Que lo vuelve a traer Pablo. Dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados. Vuelve el Señor, don Pablo lo vuelve a traer. Pero vamos al contexto de ese libro, porque nos quiere enseñar algo Pablo, que aunque haya multitud de pecado, aunque haya mucha iniquidad que Dios quiera cubrir, si no eres seguro, si no lo crees, no lo recibes. Versículo 2 de Romanos 4 dice así: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Y está citando a apóstol Pablo, otra vez otra conexión. Génesis 15:6. Creyó Abraham a Dios. Di tu nombre. ¿Creyó? No, di tu nombre. ¿Creyó? Creyó Josué a Abraham
Mateo, Alfonso, Anthony, Natán, creyó. ¿Y qué dice? Y le fue contado por justicia, perdón delante de Dios, por un simple creer en el Hijo de Dios. Te estoy hablando de la inseguridad del perdón de Dios. Y sin creer no hay seguridad del perdón. Luego otro día hablamos del proceso y cómo Dios nos acompaña, nos ayuda, y unos tips. Me encantan los tips, pero no encuentro uno para quitarme estas tetas. Pero aquí Dios nos da el tip más grande y más ungido que puedes buscar en YouTube. El tip para la seguridad del perdón de Dios es, vamos fuerte, es creer. Por tanto, así dice la Escritura, creyó Josué, di tu nombre, creyó y le fue contado por justicia. Justicia. Tengo muchas cosas más que decir, pero cuando ya voy a terminar, lo siento por el tiempo. Es un tema muy complicado y créeme que me he quitado muchas cosas. Pero déjame decirte, ¿qué pasa el lunes? Hey, Josué, aquí va otra vez este pensamiento, aquí va esto. Hey, pero luego te toca dar el grupo conexión. Hey, pero luego quiero que seas luz en... Dios dice que seas luz en tu trabajo. Ay, Josué, pero luego Dios te quiere usar. Y mira eso que tienes ahí guardado. O mira eso que viene casualmente. Porque si es algo guardado tienes que rápido no guardártelo. Pero si es algo casual, la inseguridad casual que nos viene diariamente, ¿qué haces? Versículo 3 del de Romanos 4. Romanos 4, versículo 3. Quiero que esto sea un lema en tu vida, porque así vamos a vencer. ¿Cómo venció Jesús a Satanás en el desierto? Recitando la Escritura. Entonces cuando Satanás o tu carnalidad venga, ¡wow! ¡Qué increíble pecador tú eres! Tú vas a decir, ¿qué dice la Escritura, Satanás? Creyó Josué a Dios y le fue contado por más fuerte, por justicia. Entonces que nunca Satanás te diga que no puedes creer el perdón de Dios. Lo crees y luego le echas narices y pasas un proceso de que se te vaya el olor del pedo. A veces un pedito así, y a veces es un rotototo, y a veces es peor el como David. ¿Qué hizo David? Con su pecado se cayó su pecado. A veces el huele más que el ratatata. ¿Me hago entender? Eso es una revelación, A veces el pedito que suena así, a veces tu pecadito que suena así, me callo. Huele más. Huele más. Huele más. Acuérdate de este ejemplo. Cuando te tires un pedo, digo, así es el pecado. Señor, líbrame de que me tire muchos pedos en mi camino contigo. Habrá un día en el que estaremos en el cielo sin pecado. Mientras estamos aquí, toca batallar con cosas. Y escúchame, no me gustan los mensajes derrotistas de los cristianos que dicen, la vida cristiana es pura lucha. ¡Wow! Te haces cristiano y solo luchas. ¡Mentira! Hay tantas bendiciones de parte de Dios. Por supuesto hay oposición, porque el diablo sabe lo importante que tú eres, el llamado que hay en tu vida, la pasión y las almas que tú vas a salvar. Por eso hay guerra. Pero la vida cristiana no siempre guerra. Hay momentos donde hay tantas bendiciones, que siempre las hay, pero a veces los momentos complicados las nublan. Siempre hay bendiciones de parte de Dios. Nunca digas, Dios, no me siento bendecido por ti. Hay tantas bendiciones. Abre la Biblia. ¿Por qué tuviste en poco mi palabra? Hemos aprendido hoy. Juan 3:16, acabamos. En la versión PDT. No que te tires un pedete, sino la versión Palabra de Dios para todos, PDT. Ahora, tú vas a declarar el versículo 3. O sea, tú pecas en tu día a día como algo normal, no es la mayor revelación. Te arrepientes y después, cuando el diablo te recuerde que eres un pecador, le recitas ¿qué versículo? El 3 de Romanos ¿qué? 4. Tú le recitas eso, así dice la Escritura. Ahora hemos entendido a eso. Ahora hay gente que nunca ha recibido a Jesucristo en su corazón. Por lo tanto, es como el siguiente ejemplo que te voy a poner.
Si yo me rajo la mano y no siento el dolor, me voy a morir. Claro, no siento el dolor, pero me voy a morir. Qué ejemplo ese, pon mucha atención. Si yo me rajo la mano y tengo muertos mis nervios, no me siento mal, pero me voy a morir. Así es sin Jesús. A lo mejor no te sientes tan pecador, no sientes el dolor, pero sentir al Espíritu Santo que te dice: hey, tienes una herida, te va a salvar. Más claro no te lo puedo ilustrar. Sentir y recibir a Jesús en tu corazón. Sí, te va a avisar de las heridas que tienes, pero te va a salvar la vida. Te va a salvar la vida. Gracias, Señor, por eso. Te va a salvar la vida. No, es que el Evangelio es pura mentira. El Evangelio es increíble. Seguir a Jesús es lo mejor que me ha pasado. Y tengo 21 años, voy a hacer 22 en diciembre. Y muchos de mis amigos están de fiesta. Ya, tú vas todo el día a la iglesia. Es lo mejor que me ha pasado. Yo también salgo a tomarme una Coca-Cola. Y no me hace falta meterme una raya de cocaína. No me hace falta acostarme con 200 mujeres. No me hace falta. Ellos a lo mejor no sienten ese dolor, pero se van a morir. El pecado trae muerte, la paga del pecado es muerte. La vida es así. Pero en Jesús vas a sentir que ay, no puedo meterme una raya de cocaína, no puedo acostarme ¿por qué? Porque me duele. Porque sé que me lleva a la muerte. Entonces en esta tarde, y te doy muchas gracias, Señor, yo quiero invitar a los que quieran sí aceptar a Jesús. Hay mucha gente aquí, yo lo sé, que realmente no sigue a Jesús. Yo hay días que me lo tengo que recordar. Hey, sigues a Jesús. No sigues los afanes de este mundo. No sigues a Jesús. Entonces, Juan 3:16. Jesús es esta persona que el Padre envió. Dios amó tanto al mundo. Y escúchame bien, tú que vienes por primera vez o llevas algunos domingos viniendo. Quiero invitarte a aceptar esto que Dios hizo por ti. Lo acepto, lo recibo. ¿Por qué? Porque tienes un Padre, un Dios que amó tanto a tu persona, que entregó a su único hijo. ¿Recuerdas la historia de Natán? El pobre que tenía una corderita. Así el Padre, su único hijo, lo entrega para que todo aquel que en él crea. Solo es creer. No se pierda, sino tenga vida eterna. Siguiente versículo. Gracias, multimedia. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Aquí que vienes y estás pensando ahora mismo si acepto a Jesús, Jesús no viene a condenarte. Sin embargo, siguiente versículo: el que cree en el Hijo de Dios no será condenado, pero el que no cree ha sido condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. De lo que te libra a Dios no es de Satanás y del infierno, te envía de su propia ira. Dios es amor, como todos decimos. Hey, God is peace. Pero también es justo y no abandona ese atributo que Él tiene de justicia. Entonces, si es justo, ¿cómo va a permitir un Dios justo que un violador, que una persona mala como tú y como yo, no paguemos lo que merecemos? No lo puede permitir. Y porque es justo y no lo puede permitir, mandó a Jesús para que pagase por ti. Por eso la salvación no es gratuita. La salvación y el perdón de Dios no es gratuita. No vengo a pedirte dinero, vengo a mostrarte que sí, alguien la pagó y se llama Jesús.